El estudio de hoy nos lleva a considerar quién es Jesús, la obra que Él hace y por quién la hace. Y para responder estas preguntas utilizaremos el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 11, desde los versículos 14 al 23, y lo relacionaremos con los pasajes paralelos que se encuentran en los otros dos evangelios sinópticos, el de Marcos y el de Mateo. Antes de comenzar, recordemos que cuando vayamos a estudiar un texto bíblico que se encuentra en los demás evangelios sinópticos, el orden de aparición es importante. Primero se dio a conocer el Evangelio de Marcos, luego el de Mateo y finalmente el de Lucas. Esto es importante porque cada evangelista contó con las bases de lo que publicaron anteriormente y probablemente haya utilizado total o parcialmente una fuente anterior para desarrollar un tema similar en su evangelio. Por ello, nos basamos en el texto de Lucas, al cual según corresponda utilizaremos fuentes anteriores. El texto comienza así, en el capítulo 11, versículo 14. El tema de hoy llega hasta el versículo 23. Y tiene que ver con el pecado imperdonable. Lucas lo relaciona de la siguiente manera. Comienza diciendo que Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada. Este pasaje narra un evento significativo en el ministerio de Jesús y la reacción que provocó. Comencemos analizando el versículo 14, que dice que expulsa un demonio que tenía muda a una persona, que según el Evangelio paralelo de Mateo, capítulo 12, verso 22, dice que además era ciego. La liberación es inmediata y la persona comienza a hablar y según Mateo recupera la vista y puede ver a Jesús causando asombro en la multitud. Si bien Marcos no relata este acontecimiento puntual, sí lo relaciona con una serie de expulsión de demonios en las vidas de personas poseídas por diversas plagas, en su Evangelio capítulo 3, verso 10. Al margen de la visión sinóptica que presenta cada evangelista, este acto demuestra la autoridad que tiene Jesús y ejerce sobre las fuerzas del mal para evitar que sigan dañando a las personas. Además muestra el poder que posee para restaurar la salud y la dignidad a las personas afectadas por diversas enfermedades o que están bajo opresión espiritual. Por otra parte, toda reacción que Jesús hizo en su ministerio terrenal y sigue haciendo hoy desde el trono de Dios a través del Espíritu Santo nunca pasa desapercibida. Hay quienes son beneficiarios por el milagro de sanidad que los reintegra en la sociedad con una nueva visión, asombrando a quienes ahora ven el cambio producido que los deja atónitos y le hace pensar si este Jesús es el esperado hijo de David, el Mesías esperado por Israel, según Mateo capítulo 12, verso 23. Y también en quienes por intereses particulares deciden injuriarlo abiertamente, cuestionando su autoridad religiosa ante la creciente multitud de personas que se le acercaban y veían sus milagros, escuchaban sus enseñanzas y lo seguían. Lucas nos presenta dos expresiones que pretenden desconocer el origen y la autoridad de Jesús. Leemos los versículos 15 y 16 del capítulo 11. Pero algunos dijeron, este expulsa demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Ahora, ¿quiénes eran los que los difamaban y le pedían nuevas señales? Bueno, acá tenemos que acudir a los evangelios de Marcos y Mateo, donde aportan ayuda para comprender la gravedad de la presión que se estaba depositando sobre Jesús y que finalmente lo llevaría a la cruz. Marcos identifica a los escribas
En el capítulo 3, verso 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, o sea, por Satanás. Mateo, a su vez, lo asocia a la reacción de los fariseos ante el asombro de la multitud que ponía en riesgo la autoridad emanada del templo de Jerusalén. En su capítulo 12, Mateo, desde los versículos 23 al 24, nos dice, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. A esta difamación Jesús le responde con una analogía de un reino o casa dividida contra sí misma que no puede subsistir. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, leemos los versos 17 y 18, que tiene su correlato en Mateo capítulo 3, versos 23 al 26. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado, aclara Marcos en el capítulo 3, verso 26, lo que llevaría a preguntarnos, ¿por qué Satanás intentaría deshacer su propia obra? Es ilógico, incomprensible. La respuesta de Jesús revela la inconsistencia de la acusación que le hicieron. Pero no se queda ahí. Jesús continúa su defensa y ahora les pregunta por la autoridad con la que los propios seguidores de sus acusadores expulsaban los demonios. Volvemos a Lucas, capítulo 11, versos 19 al 20. Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder, en el original griego dice dáctulos, que significa dedo, por el poder del dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esto coloca a quienes lo cuestionan en una posición incómoda y sugiere que si ellos creían tener poder sobre los demonios, los hijos de ustedes se puede interpretar como la generación de ustedes, ¿por qué no podían reconocer la fuente divina del poder de Jesús? De manera que si Jesús expulsa a los demonios por el dedo de Dios, demuestra que el reino de Dios ha llegado. Ahora bien, para poder comprender mejor la frase el dedo de Dios, esto es una referencia al poder divino que desató las plagas de Egipto para luego liberar al pueblo de la esclavitud. Éxodo capítulo 8, verso 19, y cuando escribió en piedra los mandamientos que le dio a Moisés. Éxodo capítulo 31, verso 18. Así como Dios en la antigüedad estaba obrando, ahora Dios está obrando en la presencia de Jesús en este momento. Eso les está transmitiendo. Ahora Jesús les plantea otra analogía, la de un hombre fuerte y bien armado que guarda su casa. Volvemos a Lucas, capítulo 11, versículo 21 al 22 y correlato en Marcos 3, 27. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Jesús declara que con su llegada y al establecer el reino de Dios, Él es el hombre fuerte
quien despoja a Satanás del poder que tiene sobre las vidas que sometió y las libera de su dominio, como lo hizo con el ciego y mudo que estaba endemoniado. Esto fue lo que empezamos a leer en capítulo 11, verso 14 de Lucas y correlato de Mateo 12, 22. Y finalmente concluye con una declaración categórica. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta afirmación polariza la situación, dejando claro que no hay una posición neutral frente a Jesús y su obra. O se está a favor de el Dios que Él representa y que ese es, o se está en contra. Ahora bien, si tomamos en cuenta el contexto de los textos paralelos de Marcos y Mateo, observamos que la oposición de los escribas y fariseos con sus injurias a Jesús tiene una connotación mucho más profunda y lapidaria, que debe considerar todo aquel que esté por actuar de igual manera rechazando la obra de Dios. Marcos, en el capítulo 3, de los versos 28 al 30, dice: de cierto les digo que a todos ustedes se le perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. ¿Y qué es lo que ellos habían dicho? Este tiene un espíritu impuro. Mateo a su vez introduce el texto que repite luego Lucas en capítulo 11, verso 23 y lo relaciona con la injuria al Espíritu Santo. Comienza diciendo: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto les digo, a ustedes se les permitirá todo pecado y blasfemia, esto es la gracia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre, contra Jesús, será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versos 30 al 32. Jesús aseveró que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa jamás será perdonada. En el verso 32 de Mateo, él acentúa el significado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero no así el que habla mal contra el Espíritu Santo. El contexto sugiere que el pecado imperdonable es atribuir voluntariamente a Satanás la obra sanadora del Espíritu Santo, como en este caso. En el contexto histórico y cultural en el tiempo de Jesús, la creencia en demonios y posesiones demoníacas era común. Se pensaba que estas entidades podían causar enfermedades físicas y mentales, así como influir en el comportamiento humano. Los exorcistas eran una práctica conocida, el exorcismo, aunque a menudo se realizaba mediante rituales y métodos diversos. La acusación de que Jesús actuaba por el poder de Belcebú era una forma de desacreditar su ministerio y atribuir su poder a una fuente maligna. Ahora, esto es realidad, es historia, pero ¿cómo incide en el día de hoy este pasaje? ¿Qué perlas podemos extraer del mismo? En primer lugar, reconocer que el poder del mal es real. El pasaje reconoce la existencia y el poder de las fuerzas espirituales malignas que oprimen y atan a las personas de diversas maneras cuando Jesús no es el Señor de la vida y el Espíritu Santo no habita en el espacio vacío. Segundo, la autoridad de Jesús es superior. Él tiene una autoridad completa sobre las fuerzas del mal. Su victoria en la expulsión del demonio es una muestra de su poder divino y de la llegada del reino de Dios.
Para los creyentes, esto ofrece seguridad, esperanza y confianza en la capacidad de Jesús para librarnos de las ataduras del pecado y del mal, y también de su compañía para no volver a caer en ellas. Tercero, nos enseña a discernir antes de juzgar. La reacción dividida de la multitud nos enseña la importancia del discernimiento espiritual. No todos reconocieron la obra de Dios en Jesús. Algunos incluso la atribuyeron al mal. Hoy también necesitamos discernir las obras que Dios está haciendo en medio nuestro y no dejarnos llevar por prejuicios o incredulidad, y lo que es más grave aún, atribuir milagros de vidas cambiadas por el poder del Espíritu Santo a Satanás. Cuarto, debemos tomar una postura. La declaración de Jesús en el versículo 23 nos llama a una decisión. No podemos ser neutrales ante Jesús. Nuestra actitud hacia Él y su obra nos coloca de un lado o del otro. Esto implica adoptar un compromiso activo con Él. Quinto, tenemos que colaborar en la unidad del reino de Dios. La analogía del reino dividido nos recuerda la importancia de la unidad entre los seguidores de Jesús. Toda división interna debilita el testimonio de Dios en este mundo, creando denominaciones que se disputan entre ellas cuál es la más fiel representante de Dios y negando la autoridad de las demás. Quienes así proceden injurian a Jesús, negando el obrar del Espíritu Santo, como lo hicieron los escribas y fariseos, y son dignos de condenación. Tengámoslo en cuenta. Sexto, el bien triunfará sobre el mal, no cabe duda. La imagen de Jesús como el hombre más fuerte, que vence al hombre fuerte, que es Satanás, nos asegura la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque la lucha continúa, el poder de Jesús siempre es mayor. La fe se acrecienta cuanto más comprometidos estamos con Jesús en nuestros actos cotidianos de vida conforme a su palabra. Y séptimo, participar en la obra de Dios es un privilegio. La frase "el que conmigo no recoge desparrama" nos desafía a ser activos en la obra de Dios. No basta con solo creer en Jesús. Estamos llamados a participar activamente en la difusión del Evangelio y en la manifestación del amor de Dios en este mundo. Resumiendo, Lucas capítulo 11 del versículo 14 al 23 nos presenta un encuentro poderoso con la autoridad de Jesús sobre el mal, desafiándonos a considerar nuestra postura frente a Él y recordándonos la realidad de la lucha espiritual y la importancia de la unidad de la Iglesia en una misma fe, llamándonos a la acción en la obra de Dios para que cuando lleguemos a su presencia Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, verso 23. Que la gracia de Dios, el amor de Jesús y el obrar del Espíritu Santo nos siga bendiciendo cada día. Amén.